¿A poco sí hay mucha presión en tu vida? Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo una vez más en estos videos de Grafología para la Vida. Soy Isaac Correa y el día de hoy tenemos el análisis de la última ley de la grafología, en la cual no por ser la última es la menos importante, al contrario. Bueno, todos son importantes, pero esta es la que a muchos grafólogos cuando están haciendo el análisis les saca canas verdes porque empieza el cuestionamiento de, oye, ¿cómo es una presión? ¿Es una presión fuerte, débil, suave, intensa? ¿Cómo lo podemos observar, analizar? Así que para eso, como es costumbre y tradición, vámonos con los ejemplos. Y como es costumbre y tradición, primero tenemos que saber a qué se refiere con la presión. Aquí, en la presión, vamos a ver cómo el escribiente tiene su don de mando, su energía. Tiene esta resistencia, la vitalidad y la productividad en cualquier ámbito en el cual se encuentre. ¿Y por qué yo les decía que es donde a muchos grafólogos nos saca canas verdes? Porque hay muchos factores que intervienen cuando nosotros estamos observando la presión. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, tú puedes observar que en cada una de las letras hay diferentes tipos de presión. Por ejemplo, en esta presión, en la letra P, tú puedes observar que primero la letra es temblorosa y tiene algunos fallos. En la segunda letra vemos que hay un poquito más de presión, pero también es una letra temblorosa. En este tercer ejemplo ya vemos una escritura temblorosa, más continua, pero también tiembla tantito. La que está exactamente aquí arriba, la S, puedes ver que está más delgadito el trazo. Aquí en la I, tú puedes ver que la I hasta parece que en los trazos como que se sume en la hoja. La O es la tinta un poquito más y en la N los trazos se notan más gruesos. Y entonces las variaciones que nosotros tenemos con este tipo de escritura pueden ser, uno, desde el útil inscriptor, que el útil inscriptor no pinta bien. Dos, puede que sí pinte bien, pero la temperatura ambiente provoca que haya falla en la tinta. Si hace frío, no es lo mismo que te encuentres en diciembre haciendo un estudio en la ciudad de Toluca cuando las temperaturas están abajo de los 10 grados, donde la tinta suele empastarse un poquito, o que estés en Monterrey con temperaturas de 40 grados en verano y que la tinta va a fluir más. No es lo mismo que tengas tinta gel, que tengas tinta china, a que tengas un bolígrafo que la tinta fluye de una manera más rápida, que la tinta sea espesa, que el bolígrafo lo hayas traído en la bolsa o que el bolígrafo lo traigas en un estuche. Todo eso va a influir en la presión del escribiente. El papel también es un factor muy importante. Si tú haces un texto sobre una hoja y la superficie es dura, no vamos a dejar la misma presión a que si tienes una hoja y hay más hojas por debajo que le sirven como amortiguador. Eso, nada más hablando de factores que tienen que ver con el útil inscriptor o con la hoja. Oye, pero ¿qué otros factores llegan a intervenir cuando nosotros observamos y analizamos la presión del escribiente? No es lo mismo, y te lo decía en un video anterior, que no es lo mismo que te haga un análisis en un lunes por la mañana, cuando ya descansaste, a lo mejor vienes de vacaciones, también pudiste desayunar tranquilo, no hay estrés, vives a 5 minutos de tu trabajo, donde no tienes que meterte al tráfico, te levantas con calma y puedes hacer el estudio sin mayor problema. A que si te encuentras en la Ciudad de México, es un viernes de quincena, ya te trasladaste más de 2 horas en el tráfico, estuviste mucho tiempo en la chamba y todavía tienes que llegar a tu casa o tienes que llegar a un lugar donde vamos a hacer el estudio. Y eso sin contar que no comiste bien y llevas toda la semana de estrés. Todos esos factores van a intervenir para que la presión
tenga estas modificaciones. Es por eso que es muy importante poner atención cuando tú, o si le vas a hacer el estudio a alguien, te fijes si tiene estas o alguna de otra característica para la presión y escribir. Y como siempre tenemos el otro ejemplo para poderlo ver de una manera un poquito más clara. En estos ejemplos, tú puedes ver cómo la variación de la presión, a pesar de que no es muy notoria, pero sí hay cambios. No es lo mismo la presión en la palabra recibir que en la presión en la palabra aprender o en la palabra llevamos. Todas las presiones van a tener una modificación y también tienen una interpretación. Aquí te voy a poner un ejemplo con los diferentes grosores al momento de escribir y cómo podemos ver la presión cuando se está observando un estudio. Hay que tomar en cuenta que esta es una tableta digital y no vamos a poder determinar los grosores para hacer un estudio muy certero. Esto es meramente gráfico y explicativo. Aquí tú te puedes dar cuenta que tenemos 4 ejemplos para poder observar y analizar los diferentes grosores, desde uno más light hasta uno que tiene más presión. Oye, Isaac, pero ¿qué pasa cuando hacemos un estudio y nos encontramos con este tipo de grosores? Cuando nos encontramos con una presión leve, como es el ejemplo número uno, vamos a estar en la presencia de una persona delicada, cuidadosa, meticulosa, pero si esta presión leve la encontramos con temblores, estaremos viendo que es una persona cansada, que es una persona que ya se encuentra sin energía, es una persona que no tiene ánimos. ¿Por qué? Porque la tensión muscular es poca. Si en el ejemplo número 2 nos encontramos que la presión es un poquito más firme y ya pudiste darte cuenta que el bolígrafo no está chorreando tinta, estaremos viendo que hay persona con más vitalidad, con más energía, que hay mayor disposición a actuar. Cuando en el ejemplo número 3 vemos que la presión todavía es mayor y por lo regular en este tipo de escrituras yo le llamo a que es una escritura braille. ¿Por qué braille? Porque algunas personas cuando están escribiendo marcan tanto la hoja que por la parte posterior se puede sentir que están escribiendo. Se puede sentir qué pusieron, cómo están los trazos. Hay algunos que hasta rompen la hoja de tanta presión que le ponen. Cuando eso llega a pasar, vemos que son personas fuertes, rígidas, pero que llegan a tener cierto control. ¿Qué pasa cuando esta escritura está en una presencia de letra recta, que ya lo vimos por acá con la escritura vertical? Tenemos personas que estaremos ante la presencia de personas que son inflexibles y que para que puedan romper algunos patrones va a estar canijo. Ahora, si en el ejemplo número 4 observamos que el escribiente tiene este tipo de tinta donde la presión es gruesa, el calibre se alcanza a notar grueso, pero no tiene tanta presión como para que pueda romper la hoja, estaríamos hablando de una persona que es firme en sus convicciones y en sus decisiones. Cuando nosotros hacemos el análisis y ya juntando todas las leyes, es importante que veamos cada uno de los factores. Si tienes dudas, repasa cada una de las leyes. Déjanos acá abajo las dudas, las preguntas, para que podamos resolverte en cuestión de cada uno de los análisis, cómo puedes obtener la información y cómo ir haciendo la mezcla de todas estas 8 leyes, así como lo estaremos viendo en videos próximos, algunos signos gráficos, algunos gestos tipo. Estaremos haciendo varios análisis para que toda esta información tú la puedas tener y puedas hacer los análisis para ti y para alguien más de una manera más certera. Ya sabes, déjalo aquí abajo en la caja de los comentarios si tienes dudas, preguntas, lo puedes hacer saber. También suscríbete al canal para que estés pendiente en los próximos videos, activa la campanita, síguenos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y lo más importante, comparte. Comparte este contenido para que le pueda llegar a más personas. Así como mantente pendiente, porque estaremos haciendo estudios y estaremos yendo a algunos lugares para que puedas tener tu estudio de manera presencial y puedas ver cómo
toda tu escritura brinda mucha información de ti. Así que sin más por el momento, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Cuídate muchísimo, te mando un gran abrazo y como siempre, una gran actitud ganadora. Bye.